Bien, tal como lo anunciamos, en instantes conversamos con Tato Pavlovsky, con quien tengo muchas ganas de hablar. Pero antes voy a comentar una película francesa, para mí el mejor estreno de la semana, que tiene que ver con un hombre que sale de la cárcel por un tema menor. Estuvo preso 18 meses, digo, menor, trasladaba algo que no tenía que trasladar en su camión. Se encuentra con su madre. Y la madre no quiere que el hijo viva en su casa. La madre tiene una enfermedad terminal. Es la realmente excelente actriz Hélène Vincent. Él es Vincent Lindon. Y lo que ocurre entre ellos dos tiene una enorme potencia dramática. Da la sensación de que no se quieren. La impresión que tiene el espectador es que la historia de ellos ha sido siempre un permanente desencuentro. Sin embargo, la enfermedad de la madre y la aparición de una mujer en la vida de Alain, que es el personaje masculino, va a producir algún cambio muy sutil que este director, Stéphane Brisé, lo hace con una delicadeza, con un alarde de hacer una apuesta por lo sutil, de hacer una apuesta por aquello que no se ve. Una película con una notable economía de recursos. La belleza de la película precisamente está en esa economía de recursos. La recomiendo no solo por las actuaciones, también por cómo el director cuenta esta historia. Hay una escena, la escena del perro o las escenas finales, que obviamente no se las voy a contar. Lo que sí es cierto es que la madre ha tomado una determinación. No va a sufrir por la enfermedad que tiene, no va a sufrir. Va a intentar otro camino para salir de la vida. Una muy buena película, muy buena película. Recuerde entonces el título, Algunas horas de primavera, la vi en el Arteplex Belgrano, el Arteplex Arte de Belgrano, que no anda la calefacción, lo cual hace que uno vea la película tiritando de frío. Esperemos que pronto se arregle, porque esa es una sala recuperada, una sala que estuvo a punto de perderse para siempre, y entre vecinos, empresarios que querían invertir, recuperamos esa sala. Bien, voy a saludar ya mismo a Tato Pavlovsky, que está en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, contento. Yo decía hoy cuando abrí el programa que te he visto actuar tanto en teatro, y siempre me impresiona cómo interpretas tus propias obras. Ahora estamos frente a una nueva obra. Sí, a Asuntos Pendientes, que es lo último que escribí, y que estoy muy contento porque refleja un poco mi posición ideológica, política, sin hacer política en el teatro porque no me gustaba, pero una posición humana frente a las cosas que ocurren. Y está muy bien lograda, no lo debería decir yo, pero el equipo, el grupo humano, con Pipi Oneto, que es la directora, con Eduardo Mirsch, que es el actor, y Susi Emas, que es la otra actriz. Paula Marrón es otra actriz que aparece poco, pero es interesante. Hemos logrado un trabajo, viste, cuando uno hace un trabajo muy duro, y vos te preguntas, ¿vale la pena tanto esfuerzo para hacer teatro? Y yo creo que me di cuenta que el público respondía. Hemos tenido cuatro salas llenas. No hemos tenido... hoy veía que ni figuraba en cartelera, por ejemplo. Y eso me pone muy contento. Tato, para quienes no vieron la obra, contanos algo del material. Quienes no vieron la obra, en los cuales me incluyo por un problema de trabajo y de horario, la hacen una sola vez por semana. Sí. Contanos algo del material. Bueno, en el primer monólogo que hago yo, nada más que ahí hago un monólogo, se refiere sobre todo de los niños que comen muy mal, es decir, del efecto de la mala alimentación y hasta dónde un sector, que es verdad, de la pobreza incluido en estos niños, crea niños deformes que no pueden pensar, que no pueden estudiar, que no pueden comer. Y me parece que los tenemos un poco rezagados y olvidados.
Pero cuando nos encontramos con un tacho de basura y vemos como los chicos sacan un chorizo, una morcilla, al lado de una menstruación en la caja y se hacen una parrilla para comer. Yo he visto 2 o 3 veces, me ha impresionado mucho. Lo que más me impresiona es la falta de comentario de esas cosas. Como si tuviéramos mucho comentario y mucha gente que sabe de muchas cosas. Pero no he oído, te diría en general, del lado, cuando el gobierno se refiere a las cosas sociales, no he oído que se refiera a la pobreza en sus últimas degradaciones. Y tampoco del otro lado. Tampoco la oposición lo ha tomado como bandera, como Lula o la brasilera. Y lo primero que vamos a hacer es luchar contra la pobreza. Y fue lo primero que hicieron. Ese sector me parece muy rezagado y con pocas posibilidades de crecer. Yo quise testimoniar lo que vi casi. Después es muy complejo porque habría que armar la obra en la cabeza del espectador. Pero trato temas como el incesto, también por situaciones sociales. Vos a un padre le decís, pero usted no debe tener relaciones sexuales con su hija. Según dónde lo decís. Porque nosotros tenemos valores estéticos, éticos o científicos de que el incesto no es bueno. Pero vos le decís a un pobre tipo que ha nacido y que no ha tenido posibilidades. Y el incesto es común y aceptado. Entonces, lo que ahí trabajé es sobre la ética de los sectores marginales, los nuevos valores, las cosas que dicen, el robo como institución, la adicción como institución, la vida es así. Y como si hubiera que pensar para muchos que la vida es así. Y alguien le dice al otro, pero pibe, vos de acá, de esta tabla no te vas a... Por más que mires detrás del murallón, que está la otra gente, la que tiene, la que vive, vos nunca vas a salir de acá. Mirá, tu familia no tiene dientes. ¿Cómo vas a salir del otro lado? Del otro lado está la otra gente. Pero metételo en la cabeza. Nunca vas a salir de acá. Como diciéndole, no te hagas ilusiones. Esas son partes que me gustan de la obra. Creo que estoy muy bien acompañado por mi mujer. Ahora, vos fijate que increíble lo que decís. De eso no se habla. Sí. De eso nadie habla. De la pobreza extrema nadie habla. Sí, exactamente, la palabra que dijiste. Claro, es como si ese ciudadano estuviera condenado a estar afuera del sistema, fuera de todo sistema, Sí. porque tampoco tiene una red de contención adecuada. No. Y esto, lo muy grave me parece que es, Tato, es que es estructural, Sí. porque hay un sector de la población que ha quedado afuera desde siempre. Sí. Y nadie repara en esto, o muy pocos reparan. Se hace mucho, Sí. pero habría que hacer mucho más, me parece a mí. Y como siempre vos te ocupás de estos temas. Son los que me atraen. Claro, a través del teatro. A través del teatro. Y a través de tu cuerpo. Una vez veía un libro que tenía como título La ética del cuerpo. ¿No? Sí. Y yo pienso, ¿cómo habrá quedado el cuerpo de Pavlovsky? Esta es la cabeza mía, ¿no? Después de haber hecho El señor Galíndez, de haber hecho Potestad, de haber hecho Pablo, de ponerte en la piel de estos torturadores. ¿Cómo registra tu cuerpo todas esas historias? Mira, en general no lo tengo claro porque hago también de torturador, por ejemplo. Hace mucho. Hace mucho. Hace ¿no? mucho. O del represor, hasta en cine he hecho de represor. Pero yo creo que el teatro para mí es fundamental para vivir. Para mí también. Para vos también. Para mí también. Para mí el teatro es respirar. Yo cuando entro a una sala de teatro respiro. Está muy buena esa Es imagen. mi vida está en el teatro. Está muy bueno. Lo que vos decías me interesaba en un aspecto. Esta gente excluida, más que excluida, no tiene conciencia ya de que está excluida. Claro. Bueno, podés hablar, lo que quieran es con el subsidio y lo otro, pero el trabajo ya no. Se ha creado una nueva cultura del trabajo. No es la que tenía tu generación o la mía. Respecto a la posibilidad de trabajar, tener un hogar, una familia, y que los hijos... Y vos dijiste algo
algo muy, muy interesante. No tienen dientes. No tienen Claro. Si no tienen dientes, ¿quién los va a tomar para ir a trabajar? Sí, Es sí, como sí. son como marcas, como Sí. marcas. Ahora, vuelvo a la pregunta de cómo esto se incorpora en el teatro, porque finalmente en el teatro estamos hablando de cuerpos que se Sí. intercambian con otros cuerpos que son los espectadores, ¿no? ¿Cómo registrás esto en vos mismo? ¿Hay dolor, hay desesperación? Cuando es un torturador, ¿hay cinismo, hay hipocresía? No. Contame. No. Yo cuando he hecho el señor Galíndez... No, digo cinismo porque el personaje es un cínico, un hipócrita y un cretino. Por Sí, eso digo, ¿cómo pero lo esto registra visto eso? desde nosotros. Es verdad, habría que fusilarlo, te Claro, diría alguien, claro. por raptar o por matar chicos. Pero también es cierto que es muy compleja la represión, porque también es cierto que estos personajes tan siniestros, en toda la bibliografía del mundo, tanto en Rusia como en Alemania, que fueron los centros, Sí. el tipo no tiene mucha conciencia de lo que está haciendo. O ha sido formado como nuestras Fuerzas Armadas, como donde el rapto, la violencia son normales. El ejemplo máximo sería Astiz, que es un tipo culto. Sí. Ah, es culto. Sí, Astiz ha leído mucho. Pero digo, no tiene mayor conciencia de la degradación a la que se han sometido. Creen que es una manera de pensar, nada más, una manera de vivir y que de cual lucha como puede. El Tigre Acosta, por ejemplo, no sabía que estaba torturando, dañando, sabía todo esto, ¿no es Sí, cierto? pero también si lo escuchás a Videla, él sabía todo esto. Y él cree estar como evangelizando la postura de la tortura como una manera de llegar a Dios. Es decir, son posturas políticas que llegan a cierto extremo. Pero lo que quiero decir que no es tanta la crítica, sino el tomar contacto con estos personajes, el que a mí me hace vital el teatro, con la siniestrut. Claro, tomar contacto con los siniestros. Sí. Con los siniestros. Yo me acuerdo tus primeras obras, pienso en Robot, por ejemplo, que estaban más cerca del teatro del absurdo. Sí. Y de pronto, años 71, 73, hay un cambio y te metes con un tema que nadie se había metido, Sí. que es esto que estamos hablando. La tortura. Claro, hasta ese momento no había una visión teatral de la tortura, No. salvo en el campo de Griselda Gambaro, pero Sí, no tan sí, directamente sí, como sí. Lo encaraste vos. Nombraste a la mejor dramaturga del país. Es una grande. Sí. Griselda es una grande. Y tu teatro y el de Griselda en un Sí, momento nos estuvieron cerca. Estuviéramos cerca porque representábamos para la gente un poco el teatro de vanguardia, Claro. francés un poco. Que ella no sí, decía. vos tenés una frase que yo te he copiado siempre, que es sobre Esperando Godot, la mejor Sí. obra del siglo XX. Y yo pienso exactamente lo mismo. Para mí, leer Esperando Godot, Final de Partida, Actos sin Palabras 1 y 2, me mostró el teatro de otra manera. Y bueno, en ese momento estaba el teatro realista, con muy buenas obras, de Tito Cosa, de Somigliana, de Ricardo Alac, y estaba Griselda Gambaro y Tato Pavlovsky, que parecían Pinter por momentos, ¿no? Se los vinculaba con Pinter. Sí, cuando yo le pregunté a Griselda, ¿vos habías leído Pinter antes de escribir? No lo conocía. Y eso se da muchas veces, que en distintos lugares y distintos continentes aparecen voces semejantes, Claro. preocupadas por ciertos temas. Claro, porque son los ideologemas de una época. Claro. Están allí flotando. Ahora, a vos te marcó mucho la dictadura. Tu teatro está muy marcado por la dictadura después de esas primeras obras. Sí, a mí me marcó mucho Galíndez y Telarañas, ¿Qué te parece? pero eran dos pesados las dos obras. ¿Te acordás de cuando Galíndez interrumpe la tortura? ¿Te acordás para hablar con la mujer y pregunta por la nena? Y habló con la nena, sí. maravilla. Mucha gente me criticó mucho eso. ¿Por qué? Porque también han dicho que como yo en Potestad hago un raptor de niños querido por el espectador, porque el tipo es un tipo normal en la vida. Tiene mujer, le ha conseguido a la mujer una niña. Pero ahí está el mérito. Ahí está el mérito. Yo creo que sí, para mí sí. Porque te explico, yo a explicarle a Tato Pavlovsky nunca, quiero decir, si no fuera
normal y cotidiano. Sí. Para combatirlo tendríamos que llamar a Superman, a Batman. Claro. No es extraterrestre. Sí, sí. Es uno de los que andaba por ahí, Sí. que a lo mejor tenía, no sé, afecto por la madre, qué sé yo. Claro. Hay fotos de Hitler alzando niños. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hemos visto? Y de Stalin también. Y de Stalin también, que era otro asesino Sí. terrible, era terrible. Hace poco entrevisté a Leonardo Padura, que escribió un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, Ajá, donde, sí, donde sí. vos ves cómo Stalin... El cubano, ¿no? Claro, el cubano. Cómo Stalin perseguía a muerte a Trotsky, matándole a la familia. Sí, sí, Como no sí. llegaba él, Sí. le iba matando la familia, ¿no? Sí. ¿Y sos consciente de todo lo que le has dado al teatro y a la cultura argentina? No muy consciente. Por ahí me maravillo cuando me hacen, el otro día Horacio González hizo un homenaje a mí como figura de la cultura, qué sé yo, la medicina, una mezcla de todo lo que yo soy y he sido. Pero no tenga plena conciencia. Lo que tengo plena conciencia es que mi público aumentó. El público mío aumentó. No es casual que yo tenga 4 funciones vendidas de 200 localidades y hoy veía que ni se había salido en el diario, sino por el boca a boca. Y pienso que ahí sí me pone contento. A mí me pone contento porque si vos pensás un poco, el teatro está muy ligado a la izquierda cultural de Barletta, ¿no? Y una El izquierda... teatro del pueblo, Leónidas Claro. Barletta, claro. Y a mí me emociona cuando la gente joven se acerca, los grupos juveniles de teatro, las revistas juveniles de teatro. Me emociona que me reconozcan. No, Pablo, ¿qué usted nos puede decir sobre esto? Ya te puedo decir muy poco. ¿Eh? En teatro hay que escribir, o en teatro hay que trabajar. Es muy duro, pero el placer es enorme. Vale la pena. Gracias, Tato. No, gracias como siempre, a vos. gracias. De la admiración verdadera de siempre. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes en el Centro Viernes Cultural. 8:30. 8 de la noche. 8. Viernes 8 de la noche. Tato Pavlovsky, para nosotros, uno de nuestros grandes creadores, alguien a quien le debemos muchísimo, ¿verdad que le debemos muchísimo? Tato Pavlovsky, Asuntos pendientes, recuérdelo, Teatro de la Cooperación. Esto es Otra Trama por la televisión pública y enseguida regresamos.